Buenas tardes, estamos aquí con Janina Welp. Tenemos el gusto que nos acompañe. Janina es especialista en mecanismos de democracia directa en América Latina y el mundo, y en general en procesos de democracia y participación en América Latina y otros continentes. Entonces, bueno, difícil, Janina, no empezar a hacerte una pregunta basada en últimos eventos. Me refiero especialmente a los casos de Brexit y Colombia, el proceso de consulta en relación al proceso de paz. Una de las críticas importantes que se han recibido después de estos eventos es basada un poco en el viejo argumento del tutelaje a la ciudadanía y a la democracia, que los ciudadanos no debieran participar en cuestiones tan trascendentales, no debieran definir ese tipo de cuestiones, que no estarían suficientemente capacitados, informados sobre esas cuestiones y sobre las consecuencias de sus decisiones al respecto. ¿Qué piensas sobre estas críticas y si en todo caso las consultas en temas trascendentales debieran tener otro tipo de marcos procedimentales que otro tipo de consultas como las que se realizan a nivel local, ¿no? En políticas públicas más acotadas? Bueno, fundamentalmente o básicamente me parece una crítica desacertada. Si la ciudadanía tiene competencias, debe tenerlos para que la democracia funcione como tal, para elegir a sus representantes, también puede tener competencias para tomar decisiones sobre otros asuntos. Por supuesto que el tema lleva a hilar mucho más fino en relación a estas cuestiones trascendentales que implicarían tener conocimientos técnicos a veces sobre determinadas cuestiones, pero en estos dos casos, en los dos ejemplos que mencionás, creo que son especialmente emblemáticos para discutir esto desde otro enfoque, no tanto sobre las dimensiones de las decisiones tomadas, sino quién inicia el proceso y con qué respaldos. Digamos, los inicia el presidente del país en un caso, el primer ministro en otro. En el caso del Brexit, creo que muy claramente debe leerse en clave interna. El primer ministro está intentando resolver un conflicto al interior de su partido. Por supuesto, siempre hay muchas más razones y no se puede ser determinista, pero la convocatoria del referéndum para decidir sobre la permanencia del Reino Unido en la UE atiende sobre todo a una necesidad del partido de detener la fuga de electores hacia la UKIP. Entonces, si hay una irresponsabilidad, no es de la ciudadanía que vota, sino del partido que inicia una convocatoria tal, a su vez sin pensar ni muy bien la pregunta, ni muy bien las consecuencias, ni muy bien las reglas del juego. No olvidemos que en Reino Unido hay más de un país y hay dos países que votaron en contra del Brexit. Y no hay ningún mecanismo que permita entender, por ejemplo, cómo se les dice ahora a los escoceses y a los irlandeses del norte que su decisión no vale, o que no vale igual. Hay un criterio de un ciudadano, un voto, pero el Reino Unido es una organización de países. Digamos, lo que quiero decir fundamentalmente es que si hay alguien que especialmente ha mostrado no estar preparado para gestionar y asumir el rol que le toca, en este caso son los representantes. Y en términos de la ciudadanía, por supuesto, hay muchísimas cosas cuestionables en esta consulta, pero provienen de todo el marco de la consulta más de que de la consulta en sí misma. En cuanto al referéndum por la paz, en Colombia también hay muchas críticas que hacer a cómo se gestionó. En la pregunta, por ejemplo, la formulación de la pregunta, la campaña, un momento donde la oposición fue sumamente irresponsable y una serie de variables sumamente complejas. Yo personalmente, sin ninguna duda, hubiera votado a favor del proceso de paz, pero sin ninguna duda también critiqué en su momento la forma en que se daba esta consulta. Entonces, respondiendo en pocas palabras a tu pregunta, creo que no, de ninguna manera estas experiencias muestran que las consultas populares evidenciarían que la ciudadanía no está preparada. Lo que evidencian es, de una forma más, porque tenemos muchas evidencias, que la clase política, no toda, por supuesto, no voy a tener para nada un discurso de la antipolítica que creo que tampoco sirve, pero que hay que hacer una reflexión profunda sobre cómo se formulan y diseñan ciertos procesos.
Y creo que, por ejemplo, en el caso colombiano se prestó poca atención a muchas dimensiones de ese proceso. Como decía, la formulación de la pregunta, pero también la campaña, los actores que jugaron sucia en esa campaña. No sé, seguramente estarán al tanto de ciertos sectores de la iglesia evangelista diciendo que el acuerdo de paz iba a promover la ideología de género y una sarta de cosas que, sinceramente, o sea, que son mentiras, digamos. Hubo mentiras que se dijeron indiscriminadamente y que tuvieron también cierta influencia en ese desarrollo de la campaña, que habría que remediar. Lo que sí creo es que se necesita un mucho mejor marco para realizar estos procesos, pero también las campañas electorales convencionales. Muy interesante. Quizás en relación, en algunos aspectos con lo que acabas de comentar, otra cuestión relativa a la heterogeneidad de estos mecanismos y de sus efectos tiene que ver con qué implican para las democracias. Tenemos desde casos que funcionan como una especie de donde estas consultas o referéndums o plebiscitos funcionan como una especie de contrapeso, por ejemplo el poder presidencial, el caso de Bolivia que tú has analizado, y otros casos en donde pueden llegar a servir al revés para concentrar poder, ¿no? en algunos dirigentes, como sucede en África, en Europa del Este. ¿Cuáles son las condiciones que permiten que tengamos unos u otros resultados más o menos democratizadores? Sí, yo creo que es un tema que hay que explorar bastante más, porque los casos son muy específicos, ¿no? Entonces cuesta un poco sacar conclusiones. Después de analizar muchos casos latinoamericanos en perspectiva histórica, digamos, cómo se han dado los referendos a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, y conversando mucho con colegas que estudian el África subsahariana y Europa del Este, países de Europa del Este, lo que veíamos es que, de alguna manera, el efecto democratizador de los referendos podría ponerse en cuestión. Parecería más bien que la forma en que se da una consulta habla de la calidad de la democracia, en vez de al revés. O sea, cuando de la calidad de la democracia o de las posibilidades de apertura de un sistema, porque no nos olvidemos que en América Latina hay 2 transiciones a la democracia iniciadas con referendos perdidos por los dictadores. Chile 88, con la película fantástica que creo que hace que todo el mundo conozca el caso, pero hay un caso menos conocido que es el de 1980 en Uruguay, donde también se vota en contra del plebiscito iniciado por las autoridades. Esto no suele darse en Europa del Este. No suele darse, creo que no necesariamente porque la ciudadanía no quiera cambios, sino porque seguramente los regímenes represivos son mucho más represivos. Entonces, en este sentido, me parece que los mecanismos de democracia directa tienden a funcionar bien, donde la democracia funciona más o menos bien, o donde, como decía, estas experiencias son autoritarias, o sea que no podemos hablar de que la democracia funcione bien, pero sí de cierta expectativa democratizadora que haga que la gente en un momento dado pierda el miedo, vaya a votar, en Chile creo que es bastante claro en el 88, y diga no. ¿No? Entonces, creo que hay como que darle vuelta a la pregunta y observar con más detenimiento todos estos procesos. Normalmente, cuando hay una intención de acumular poder por parte de un líder que inicia una de estas consultas, también hay un control de todo el proceso que hace que haya muy pocas chances de que la pierda. Muy bien. Bueno, una última pregunta está relacionada con un artículo creo que de opinión muy sugerente, acerca de la relación entre izquierda, progresismo y estos mecanismos de participación, ¿no? Estos mecanismos de participación directa, pero también los de participación indirecta, los consejos, comités, conferencias. Y bueno, comentas allí que la participación no es exclusiva de las izquierdas, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, dentro de la izquierda sabemos que tenemos casos como Venezuela, ¿no? Donde estos mecanismos terminaron, la mayoría de los casos, en cooptación, ¿no? Y también comentas los casos de Brasil y Uruguay, y allí tampoco eres muy optimista con el balance, ¿no? De qué papel jugaron estos mecanismos. Entonces, bueno, de alguna forma propones que tanto el PT, el Partido de los Trabajadores, como el Frente Amplio en Uruguay, podrían haber
utilizado o haber dado peso a estos mecanismos en el momento de la movilización electoral para acceder al poder, a cargos en el gobierno representativo, pero luego de esto se habrían deslavado, ¿no? Y entonces proponen retomar el valor de la participación, que las fuerzas progresistas, que no es exactamente igual a la izquierda, ¿no? Haces esta diferenciación, que estas fuerzas retomen este valor. ¿Cuál sería la hoja de ruta para retomar este valor? Bueno, entonces, sí, la pregunta, ¿no? Al principio hablabas de tutelaje. Yo creo que ahí está el gran dilema de los mecanismos de participación ciudadana en relación a cualquier proyecto político y, bueno, fundamentalmente de un proyecto político progresista. Claro, la regulación de mecanismos de democracia directa que den competencias a la ciudadanía, por ejemplo, para vetar una ley aprobada por el Parlamento, para proponer leyes y aprobarlas directamente, etcétera, disputa el poder que tienen los representantes de en cualquier sector del espectro político. Entonces esto hace que haya cierta reticencia, ¿no? Por eso digo, hay ciertos momentos cuando se está en la oposición donde se encuentra con mucha más frecuencia la referencia a los mecanismos de participación, pero luego se regulan poco o se regulan mal, porque incluso podemos ver, no sé, el caso de México recientemente, por tocar el caso justamente del lugar en el que nos encontramos. Se regulan estos mecanismos, pero su activación es casi imposible, o se pueden activar para cosas que ya no le importen a nadie, ¿no? Las restricciones son tantas que los vuelven mecanismos poco útiles. Entonces, claro, hay una serie de variables que hacen que sea muy, muy complicado. Por eso yo en ese artículo que mencionabas hablo de la izquierda de la participación como valor democrático. Y eso implica, yo creo, cuando analizamos los casos para tratar de ver en qué contexto se introducen mecanismos de democracia directa de los que son más poderosos, lo que vemos es que suelen incluirse en contextos de gran incertidumbre. Entonces es como que hay no sé, está menos clara la hoja de ruta para distintos actores que pueden ver que en el futuro pueden sacar cierto provecho de la activación de estos mecanismos y a la larga, como en el caso suizo, pueden consolidarse y activarse de una forma positiva. Pero en cuanto tenemos un sistema de partidos más o menos fuerte, como sería el caso de Uruguay, hay más reticencias a ampliar mecanismos de participación. En Uruguay la regulación de la iniciativa, digamos, directa por parte de la ciudadanía y del referendo obligatorio viene de 1967, antes de la dictadura. Fue el primer país en América Latina y en un contexto realmente de incertidumbre y mucho movimiento. Entonces, como decía, la izquierda o las fuerzas progresistas, mejor dicho, no tienen una relación ambigua con la participación. Y esto se ve de forma notable en casos como el de Venezuela, que bueno, que no hablo ahora, que creo que ya se han pasado todas las líneas, sino hace unos años ya se veía venir, ¿no? Se introducen en la Constitución un gran número de mecanismos de participación, pero luego los que más se despliegan en el territorio son aquellos que se pueden tutelar, aquellos que entran a funcionar también en la estructura clientelar. Hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Pilar García Guadilla, Margarita López Maya, hay varios autores, Armando Chaguaceda, que desmenuzan cómo han funcionado, digamos, propulsando el régimen desde dentro, y sin embargo aquellos otros mecanismos que podían frenarlo se han limitado. El referéndum obligatorio del 2007 se produjo, se perdió, pero sin embargo sus resultados no se aceptaron del todo, se siguieron introduciendo las medidas deseadas por otros medios. Y lo mismo pasa con la revocatoria de mandato, ¿no? Más allá de todo este discurso, en 2016 se intentó activarla y por razones muy difícilmente justificables se impidió. Algo semejante podría decirse en Ecuador con la experiencia del Yasuní, ¿no? Entonces vemos que sí, hay como una intención de activar los mecanismos de participación cuando sirven al proyecto político, pero en cuanto intentan disputarlo, más bien lo que se hace es erosionar la democracia para impedir que se activen. Y ahí tenemos un problema. Yo en cualquier caso creo, y habrá que ver lo que pasa en Bolivia, que estos mecanismos, estos que decía, sobre todo referendos obligatorios para la ratificación de reformas constitucionales, iniciativas ciudadanas generan incentivos para la asociación ciudadana, para la activación, movilización, etcétera, y que son positivos. Yo creo que la hoja de ruta debería ir por
más mecanismos o este tipo de mecanismos, que son 2 o 3, que permiten realmente decir no frente a determinadas cosas o instalar temas en la agenda, y después en paralelo por mecanismos que sean, por ejemplo, audiencias públicas, las conferencias, dar mucho más rendimiento de cuentas, que después pueda derivar, si la ciudadanía quiere, en activar un mecanismo para impedir o no la inversión que se está proponiendo, por ejemplo. Sí. Pero que el control provenga de la intención de la ciudadanía de activarlo, no de los presidentes. Creo que los presidentes no necesitan más poder. Tú estableces entonces una diferencia entre mecanismos desde arriba, que mecanismos que se desarrollan de abajo hacia arriba. Sí. Okay. Bueno, una interesante hoja de ruta. Muchísimas gracias, Janina, por estar con nosotros y compartir esta experiencia y estos análisis, y esperamos tenerte de vuelta por aquí. Gracias a ustedes, gracias a ti, Gisela. Bueno.